Bienvenidos y bienvenidas a su programa Saberes y Tradiciones Ubaquenses de nuestros adultos mayores. Hoy nos encontramos con Doña Tránsito. Nos gustaría escuchar su merced cómo se llama, cuántos años tiene y también que nos recuerde en qué vereda vive. Me llamo María Tránsito Saray, tengo 86, 87, ya me equivoqué. Tranquilo. ¿Y qué más? Y vivo en la vereda de Romero, del municipio de Iguaque. Muy bien. Doña Tránsito, mi amor, su merced, ¿qué nos puede contar sobre aquello que hacía en su niñez, lo que recuerda también en su adolescencia, cómo vivía en esa época? Sí, señora. Nos tocaba ir al río, que siempre quedaba lejos, al río Iguaque, a traer el agua en unas mucras y le hacían una mochila a la mucra para cargarla y traer el agua desde allá. Listo. Ahora, doña María, cuéntenos, por favor, en su vereda, en su casa especialmente, ¿qué sembraban? Papa, carupa, cruzada, auyama, arracacha, yuca, mazorcas y ¿qué más es? Y bueno, ¿todo eso en dónde se daba? ¿Acá en Romero Bajo? Sí, señora, en Romero Bajo, no, para allá. Y ¿Cerca al río? de Juntos Ríos. Sí. Sí, de Juntos Ríos. Y nos tocaba, ¿qué más hacer? Sacar fique, hilar, que hacían cabullas en esas, unas cabullas. ¿Qué más era lo que tocaba? No me acuerdo ahorita, pues en la niñez cargar el agua. Y nos tocaba duro, mejor dicho, el trabajo y cocinar con leña. También nos tocaba eso, cocinar con leña. Sí, de todas maneras nos tocaba duro en esa época y mis estudios fueron de 2 años nomás, de primaria. Estudió hasta segundo, doña Tránsito. Y después de que estudió esos 2 primeros años, su merced, ¿qué actividades desarrollaba? ¿Qué hizo después de esa etapa donde su merced estudió? Pues en la Unión y aquí terminé. Era un año en la Unión y el otro año en aquella casa. Ah, y era antiguamente la escuela. Sí, señora, sí. ¿Y qué más pregunta me hace? Y bueno, mi amor, su merced, ¿qué nos puede contar ya en esa etapa después de que formó su hogar? ¿Qué experiencias nos quiere compartir? También algo que su merced quiera que los jóvenes conozcan sobre esto que vivió en esa época, en esa etapa. ¿Cómo eran la educación en casa? ¿Qué actividades desarrollaban aparte de pronto los fines de semana? Por ejemplo, ¿qué hacían un domingo tradicionalmente? En tiempo atrás, los domingos, ellos iban a una vereda chivatea que quedaba Chuachi y allá compraban varias cosas para llevar para Bogotá, para vender. Granadilla o cudúas, así varias cosas y pollos. Y tocaba traer cargado y llevábamos un animal, un güey, para que trajera eso y nosotros también nos tocaba cargar. Llegamos a la Unión y ahí había una parte donde vendían carne, mazorcas asadas y la chicha en esa época. ¿Y se iban caminando a pie todo ese trayecto? ¿Cuánto se gastaban? Eso sí, yo no sé. Eso debía ser largo. Claro, Sí. nos íbamos a las 4 de la mañana y tocaba pasar el puente colgante. Oscuro, yo le tenía pavor a ese puente. Me daba mucho miedo oscuro que nos cayéramos de ahí del puente. ¿Y qué otra pregunta me hace para que me acuerde? Porque es que... Tranquila, mi amor. Cuénteme también cómo eran las tradiciones religiosas en esa época. Ahí en esa época casi todos ofrecían rosarios, se rezaba, pero no, sí, más harto que ahorita la gente. Sí. ¿Y cómo hacían? ¿Se reunían en las casas o en familia? Cuando fallecía alguno lo velaban en la casa y ahí venían a rezar. Y en veces en varias partes pues se rezaba toda la noche el rosario. Pero ahorita ya casi parece que no, ni yo misma, ¿no? Dios mío, bueno, entonces gracias también, hay que revivir esas tradiciones bonitas, ¿no? De nuestros abuelos, nuestros bisabuelos que nos enseñaban también todo este tema de estar en constante oración y agradeciéndole a Dios y a la Santísima Virgen María
por todo. Gracias, doña Tránsito, por contarnos todas esas experiencias bonitas, también de fortaleza, de mujer guerrera que ha transitado y ha pues vivido a lo largo de esos años. Ahora también nos encontramos con doña Rosa Tulia. Cuéntenos, por favor, su merced linda, cuántos años tiene, cuántos años también lleva viviendo acá en la vereda, en dónde nació. Sí, me llamo Rosa Tulia Ladino. Nací y viví en una vereda de Ubaque que se llama Río Negro. Y ya mis padres me tuvieron un poco de tiempo viviendo y luego nos trasladamos para La Unión. Y en La Unión ya crecí y cuando ya pude colaborarles a ellos en el trabajo, ya les colaboraba para preparar alimentos para los obreros, para cargar agua en un burrito, cargaba agua del río, para lavar la ropa, para ver por mis hermanos y cocinar para los obreros y llevarle la alimentación a los obreros. Y papá tenía una finca en Río Negro y todas las veces que habían obreros había que madrugar a ir a hacerles desayuno, almuerzo y toda la alimentación. Bastante. ¿Y su merced cuántos añitos tenía en esa época? Por ahí yo comencé, que me recuerde, comencé como de los 12 años a trabajar. Estaba joven, pero bueno, bendito Dios Y todo. gracias a Dios papá tenía buen genio y me estimaba muchísimo y él me enseñó a trabajar. Y nos enseñó a echar asadón y nos enseñó a cocinar, preparar los alimentos para los obreros y llevarle el alimento a donde ellos estaban trabajando. Y a veces en Río Negro, cuando había unos 12 trabajadores, me mandaba el día antes a preparar chicha en una tinaja grande y preparaba la chicha y alistaba para el otro día la leña y cocinar para los obreros. Y papá me quiso muchísimo. Ay, tan bella esa relación que tuvieron los dos. Doña Tulia, aquí nos gustaría también conocer cómo preparaba su merced la chicha y qué hacían de desayuno tradicionalmente en esa época. Se les hacía caldo o sopa de arroz, se les preparaba a los obreros y se les llevaba. Y la ollada de sopa al mediodía con carne, con harto recao, con alberja. Y se les llevaba. Y la chicha con el maíz se hacía como una sopita y le echaba la tinaja, la panela y ahí a mí me enseñaron así y así la preparaba y quedaba deliciosa. Y tengo un recuerdo y una anécdota que nos pasó. Yo preparé una chicha deliciosa, deliciosa y papá feliz porque esa chicha la iba a repartir para los obreros. Y la pasó en un calabazo y resulta que el calabazo se le cayó por debajo y nos quedamos sin chicha para los obreros y me tocó comenzar a preparar. Ay, y estaba deliciosa por lo que me cuenta. Ay, Dios mío. Pero bueno, ¿el papá la probó? Ah, sí, sino la tristeza de papá que... Claro, que él quería compartir con ese orgullo y esa alegría que su hija había preparado una chicha tan deliciosa. De un momento para otro que está las chichas siempre tiene trabajo. Sí, porque tiene que haber un fermento para que... la tinaja tiene que haber fermento para que la chicha de un día para otro quede deliciosa. Bueno, aprendemos esa receta y ese tip que nos dan para hacer la chicha. Y en las onces, ¿qué les daban a ellos? Café y pan y había que amasar. A mí me tocaba prender el horno y amasar. Y a mí me costaba hacer unas roscas así y me tocaba hacerlas porque era mi tarea, hacerlas en el horno, roscas de maíz. ¿Y cómo era el tip para hacer esas roscas tan buenas? Porque acá donde me ven a mí también me encanta el pan así del campo, hecho en horno. Con mantequilla y harta cuajada y amase hasta que la preparaba. Y según los obreros, si habían 8 estas así grandecitas, o si habían 10 obreros, la misma. Y a veces nos tocaba, cuando vivimos en La Unión, nos tocaba trastear todo el mercado y todo, bueno, se nos partían y nos tocaba echar más de la cuenta para que no se nos dañaran y llegaran completas al donde él trabajaba. Doña Tulita, yo conozco La Unión y Río Negro también de Ubaque. La Unión pertenece a Fomequi, Río Negro a Ubaque. Sí. Mi pregunta es, ¿cuál era el trayecto que hacía su merced? ¿Cuánto se gastaba? Porque en esa época era a pie, ¿no? Como 2 horas, me imagino como 2 horas caminando y nos tocaba irnos a las 3 de la mañana y papá era muy madrugador y nos hacía madrugar. Y nos llevaba con todo, no se nos podía quedar nada porque nos tocaba alquilar casa para preparar los alimentos para los obreros.
Y claro, no se me podía quedar nada, nada. Todo me tocaba. Y papá decía, bueno, ya empacó todo, ya tiene todo listo. Y llegar allá a cocinar, a preparar, a cocinar para los obreros. Y cuando me iba ese día, cuando me iba el día antes, era la chicha y la leña y el agua. Y era uno en una manita y había que ir por ahí a las 5 o 6 de la mañana porque los vecinos no nos dejaban agua para la comida de los obreros. Y el agua la sacaban de la mana. De la mana. Y era profunda. Uy, Dios mío. Y bueno, Profunda, subía en escala, digamos, bajaba uno como en escalón. y esa mana, digamos, de donde ustedes vivían a esa mana, ¿cuánto más o menos quedaba? Por ahí que unos 10 minutos. Pero Ah, había bueno. que hacer fila cuando le ganaban a uno por el agua, había que hacer fila y coger el turno para que no nos dejaran agua. Y yo siempre mi papá me estimaba mucho porque yo era muy activa, o he sido activa. Y mantenía que si miraba que el agua se iba acabando, me iba a ir a recogerla. Y su merced nos cuenta que tenía más hermanos. ¿Quiere decir que su merced era la hermana mayor? Sí. La mayor, la que estaba pendiente de mis hermanos, la que les lavaba a mis hermanos. Y ya con decirle que me aburrí como en la casa mi rutina de hacer mercado, de todo el trabajo, y ya llegó un muchacho y me casé a la casa. Y llegó a la casa y se casó. Ay, Dios santo. ¿Y allí cuántos hijitos tuvo en este hogar? 5 niños, que estoy muy orgullosa de mis 5 niños porque los estimo mucho, ellos también me estiman mucho. Ay, tan bello. Bueno, y entonces cuéntenos de pronto un poco, su merced, como ese rol como mamá, como también mujer trabajadora. ¿Cómo le fue en ese rol? ¿Qué nos puede compartir de esa experiencia? No, yo no sé, pero se inculcaba muchas cosas, que aprendieran, que se defendieran, que trabajaran, que estudiaran, que salieran adelante, porque yo quería que ellos se superaran, y sí, gracias a Dios pudieron estudiar y pudieron salir adelante, y hoy me dan gracias a que trabajan en la ciudad y no se quedaron en el campo. Bueno, bendito Dios también a esa educación que su merced les dio. Agradecemos también a doña Tulia por haber compartido cada una de esas partes que vivió tanto en La Unión como en Río Negro de Ubaque, por esos aprendizajes que de una u otra manera nos comparte. Entonces los invitamos también a sintonizar nuestro próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias y buena tarde.